Mente sana, vida plena. Un rincón para explorar temas de interés general relacionados con la psicología y su impacto en la sociedad. Son las 10:34 de la mañana. Nosotros continuamos con más de Gente y Ciudad por acá por Unión Radio 93.7 FM. También estamos a través de nuestro canal YouTube Mundo UR Regiones para hablar en este momento de un tema bastante interesante que tiene que ver con ese control que padres debemos manejar para llevar adelante esa vida digital, pudiéramos decir, de nuestros chamos. Se trata de los videojuegos sin control y, bueno, algunas recomendaciones que queremos escuchar de parte de Mariana Ponce, quien es psicóloga formada en psicología positiva, está certificada internacionalmente como educadora de familias en disciplinas positivas y es reconocida como experta y pionera en el desarrollo positivo de adolescentes en Venezuela. Es la creadora del premiado programa juvenil La Burbuja, que tienen una página en Instagram. Invito a que la sigan, @laburbuja_VE. ¿Cómo estás, Mariana? Bienvenida. ¿Cómo estás? Te escucho ahora sí. Ahora sí te escucho mejor, gracias. Encantada por la invitación, este tema es súper importante. Sí, el tema de los videojuegos incluso está presente en los adolescentes antes de las redes sociales, pudiéramos decirlo, ¿verdad? Ajá, es correcto. Sí, entonces, ¿qué recomendaciones? Hablas de herramientas claves para el uso responsable, ¿cómo controlarlo? Porque, ¿qué es lo que le pasa también a los padres, no? Estamos más ocupados, mamá y papá ahora trabajan, antes era como que mamá estaba más pendiente de las cosas, pero todo se ha evolucionado, también mamá y papá se meten en estos temas digitales, entonces, bueno, para que se distraiga. Sí, lo primero que hay que saber es que antes de tener estos aparatos electrónicos, cual sea, estamos hablando de videojuegos, televisión, teléfonos, es importante que sepamos cuáles van a ser los límites y cuáles van a ser las normas de uso y que tengamos una buena rutina con nuestros hijos de respetar este tipo de rutina. En otras cosas, o sea, en temas de quizás de horarios de hacer tareas o de jugar, porque ¿qué pasa? Cuando le entregamos estos aparatos, ellos están diseñados para generar el consumo constante de ellos. Entonces, si no hay unos lineamientos previos, sí, cuando mamá viene y dice, epa, estoy notando un problema aquí, la mala es la mamá. En vez de hablar con los hijos, decir, ok, esto es para esto, vamos a hacerlo de esta manera, vamos a ver qué tal no. Sí, pero ¿cuál es la manera de sobrellevarlo? Ahorita me nombras mamá y yo estoy pensando pues en una familia completa, está mamá y papá. Creo que tiene que haber un apoyo y unos acuerdos previos para poder llevar esto en el niño, porque realmente, o en el adolescente, porque realmente se convierte en una adicción. Correcto, y ese es un problema importantísimo que tenemos ahorita. Respetar las edades del uso de los aparatos es súper importante y ahorita usualmente no se hace. Le damos acceso a estos aparatos mucho antes de lo que su cerebro está en capacidad de gestionarlos y después nos molestamos cuando les exigimos un nivel de madurez que no tienen. Entonces es muy importante respetar, por ejemplo, las edades de los tipos de videojuegos que se juegan, porque el videojuego como tal no es necesariamente malo, es una buena herramienta si se usa bien. Entonces, yo estoy pensando, Mariana, estamos hablando con Mariana Ponce, quien es psicóloga formada en psicología positiva de @laburbuja_VE. Yo estoy pensando en que tú antes ibas a una juguetería y entonces veías el juguete y te buscabas la edad. Y también habían los juguetes que eran un poco más educativos que otros. ¿Existe esa selección en los videojuegos? Sí, claro. De hecho, están categorizados por edades. Hay una página web muy buena que se llama Common Sense Latino, o sea, sentido común en inglés. Okay. Y esta plataforma básicamente busca crear buenos ciudadanos digitales. Oh. Entonces, sí, tiene recomendaciones para todas las edades. Entonces tú puedes ver series, videojuegos, plataformas y tienes las recomendaciones de expertos y de papás que las están usando. Esa es muy buena para poder identificar, ok, bueno, quiero introducir un videojuego en mi casa, ¿cuál es el mejor que puedo introducir que no sea necesariamente el más popular? Pero, ¿cómo manejar esto? Porque quizás, bueno, no estábamos informados de todo esto y por
quizás dejadez o buscar que se distrajera porque estamos en una era digital, se ha avanzado y cómo poner control después que ya el camino está andado? Es importante que sepamos que cuando queremos retirar videojuegos, después de que ya se instauró como una de las actividades principales de un adolescente o de un hijo, no podemos simplemente eliminarlo y ya, porque va a generar mucho conflicto. Exacto. Tienes que reemplazarlo con otra cosa que sea tan divertida y tan entretenida como un videojuego. Entonces aquí es donde el equilibrio de las actividades, un deporte, una actividad artística, actividades fuera de la casa, es muy importante. Porque es la manera de irlo reemplazando lentamente para que no genere tanta adicción, porque no tienes tiempo para usarlo. Sí, quizás los videojuegos requieren de un laptop o de un desktop porque buscan entonces que si las cornetas, buscan que si la pantalla un poco más grande, pero también los videojuegos están en los teléfonos y hablas de las edades, o sea, ¿cuál es la edad para que un niño pueda tener un teléfono? Porque casi todos los teléfonos hoy en día son inteligentes. Sí, bueno, de hecho este es un problema tan grande que recientemente se hizo el lanzamiento de los teléfonos tipo flip phones que existían antes y los Nokia, pero tienen solo acceso a WhatsApp, creo que Internet y llamadas, porque esto es un problema global. O sea, el tema de la adicción a las redes sociales, a los videojuegos, es un problema que está afectando a todo el mundo. Claro, porque es que tú antes normalmente, o sea, te ibas a la calle y estaba el teléfono acá TV en la casa, pues, y uno estaba tranquilo, pero ahora, o sea, yo salgo sin teléfono y estoy estresada porque algo puede pasar y entonces estoy incomunicada. Entonces, a veces a mi hijo le doy el teléfono porque tengo que buscarlo al colegio, etcétera. Correcto. Entonces, por eso te hablo de la edad, que cuándo dárselos y qué bueno que tú hablas de esta propuesta. Exacto. La idea es que ellos utilizan el teléfono para jugar con los amigos, nosotros lo utilizamos para comunicarnos. Exacto. Entonces es distinto, cuando tú le das un teléfono a ellos, lo primero que dicen es, voy a descargar una aplicación para hablar con mis amigos, un videojuego, etcétera. Nosotros no lo vemos así. Y entonces esto hay que tenerlo en cuenta cuando tú estás pensando darle un teléfono a un niño de 8 o 9 años, que es la edad en la que se están recibiendo teléfonos ahorita. ¿Y cuál es la edad recomendada? Para redes sociales, el mínimo legalmente es 13 años. Pero depende del país también. Recomendados por psicólogos, usualmente es lo más tarde que tú se lo puedas dar. Pero entonces te comienzas a encontrar con los retos pero las amiguitas o los amiguitos ya se los dieron y entonces la presión social. Es la presión social. Correcto. Entonces aquí es donde nosotros como adultos tenemos que unirnos y decir, no, un niño de 9 años no puede tener acceso a Instagram necesariamente. Ok, pero hablamos de los videojuegos en este caso y los videojuegos han avanzado tanto, ¿no? O sea, no es el Atari o el Intellivision que teníamos, y no sé si batuqué la cédula allí, un poco. Ahora hay una comunidad en los videojuegos. Es como una red social, tú puedes conectarte a nivel global. El mundo social de los adolescentes que antes estaba en una plaza, ahora está en los videojuegos. Entonces ellos buscan justamente interactuar con otras personas. Entonces tenemos que estar muy claros que juegos como Roblox, que son los que usan los niños que se están como introduciendo a los videojuegos, son mundos que igualito tienen acceso a adultos y depredadores que están tratando de acceder a menores. Entonces no podemos darle acceso a niños pequeños al Internet, incluso si es a través de videojuegos. Entonces hay controles parentales dentro de los videojuegos y también amerita mucha supervisión de los papás. ¿Y cuál sería la recomendación? Porque es que a veces hay padres un poco más desinformados o con brecha digital en todo esto como para tener control. ¿Hay algunas aplicaciones, algunas recomendaciones en particular para esto? Sí, primero, reconocer que esto no es un juguete. O sea, los videojuegos son entretenimiento y los teléfonos son de contacto, pero no son juguetes como puede ser un Game Boy en nuestra época. Sí. Porque eso es lo que nosotros tenemos como referencia. Estamos dándole acceso al mundo a nuestros hijos y es un peligro. Así como tú no dejarías a un niño en una plaza solo, no lo puedes dejar jugando videojuegos solo, incluso si es juegos de niños. Entonces tenemos que tener esa conciencia
y meternos por internet a buscar. Hay muchísimo apoyo a nivel mundial sobre este tema para informarnos un poquito de acuerdo a lo que nosotros le queramos ofrecer a nuestros hijos, ya sea un videojuego, ya sea un teléfono, sea una computadora, lo que sea. Y establecer normas familiares de supervisión, de uso, de prepararse como saber cómo utilizarlo para que pueda ser una dinámica familiar saludable. Hablabas de reemplazar, o porque no lo podías quitar del todo, o no sé si se puede hacer con ese control de horarios. ¿Qué recomendaciones harías a los padres para lograr esto? Porque a veces ya estamos entrampados o quizás lo vemos como normal y no hemos visto el peligro detrás de todo esto. Existen controles parentales, hay aplicaciones que tú instalas puedes instalarlo hasta en el módem del Wi-Fi, puedes instalarlos en los videojuegos, en el teléfono, en la computadora. Todas las aplicaciones y todos los videojuegos ya tienen integrados controles de supervisión parental. Claro. Entonces es aprender a utilizarlo y definir desde la familia cuáles son realmente los límites de uso. Hay lineamientos generales, por ejemplo. Se sabe con estudios ya medidos de hace mucho tiempo que más de 2 horas en redes sociales por día afecta significativamente la autoestima. Entonces, tú no quieres pasar más de 2 horas conectado a una red social y eso incluye videojuegos con quienes estás hablando. Existe esto de la evolución y hay cosas que ya algunos derechos ganados, retroceder es un tema, ¿no? Pero que como seres humanos quizás nos está llevando a una involución, porque naturalmente el ser humano es un ser social, necesitas socializar y la verdad es que estamos todos en casas inmersos en el teléfono. Sí, el problema de la adicción a las redes sociales es importante. Es que también es el mundo social, ahora es digital. Entonces tú estás socializando de maneras distintas. El tema es que no hay supervisión en el mundo donde los adolescentes o los niños están socializando. Y antes sí había. Tú cuando estabas en una fiesta familiar, tú tenías primos más grandes, tíos, abuelos que te corregían cuando tú hacías algo incorrecto socialmente. Ahorita ellos no lo tienen, porque están en un mundo social donde hay puros adolescentes solos sin supervisión. Sí. Entonces es súper importante tener eso en cuenta. Y desde el punto de vista psicológico, ¿cuáles son esas afectaciones un poco para que quienes nos escuchan y ya para cerrar entiendan que tienen que tomar control? O sea, ¿qué ha cambiado de manera negativa? Y bueno, si tienes alguna mención de manera positiva, pero de manera negativa, o sea, si no hacemos el control, ¿qué puede pasar con nuestros chamos? El autoestima es el factor protector principal en la adolescencia. Y el tema con el autoestima es que nosotros lo desarrollamos con las voces externas de personas importantes. Cuando nosotros somos pequeños, la voz de nuestros papás es principalmente lo que forma nuestra autoestima. Cuando llegas a la adolescencia, la voz de los otros, de tus amigos, son los que forman tu autoestima. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tú te metes en un mundo social, digital, y ves a los demás haciendo cosas todo el día, y te pones tú a tratar de hacerlo, tú no tienes la misma habilidad. Y entonces tu autoestima se ve perjudicada. Entonces tienes adolescentes que pasan horas viendo a los demás sin ejecutar ningún tipo de habilidad. Y entonces se sienten mal porque no pueden, se deprimen, consumen drogas, etcétera. Y comienza un camino como de deterioro emocional, porque estás absolutamente refugiado en el mundo digital. Entonces hay que volver a actividades, ejercicios, salidas al cine y no quedarnos en Netflix, o sea, esas actividades sociales que en otros tiempos teníamos, ¿eso es posible? ¿Eso es una recomendación? Totalmente, ahorita se están viendo muchos lugares en donde se hacen detox digital. Entonces no tienen wifi, son fincas donde tú te vas justamente a hacer este tipo de cosas. Para eso.
Qué bien, qué bien. Bueno, vamos entonces a seguir a @laburbuja_VE. Por allí tienen varias recomendaciones y bueno, también recomendaciones de terapias. Pueden contactar a Mariana Ponce para que los apoye en este transitar que creo que nos toca a muchísimos padres de familia. Mariana Ponce, psicóloga formada en psicología positiva, está certificada internacionalmente como educadora de familias en disciplinas positivas y reconocida como experta y pionera del desarrollo positivo adolescente en Venezuela. Es una creadora del premiado programa juvenil La Burbuja y lleva adelante esta página en Instagram @laburbuja_VE. Son las 10:49 de ella y vamos a hacer publicidad.